El cuidado de tu vehículo es fundamental, pero mucho más importante es el de tu cuerpo. Por eso vamos a conocer a Clementi, centro médico especializado, revitalización, bienestar y estética para vos. Presta mucha atención a esta recomendación. Mira. Cuidamos de la estética de nuestros autos, nos cuidamos de nuestra estética de nuestra casa. Es hora que nos empecemos a cuidar también la estética del cuerpo, ¿no? Totalmente. Yo a veces como ejemplo pongo muchas veces esto de los autos, de las casas. Si pasa el tiempo y cada tantos kilómetros tenés que hacer un relevamiento o tenés que ver qué le falta, en nosotros pasa exactamente lo mismo. A pesar de que estamos formados por lo que es la parte corporal, la parte emocional y la parte espiritual, todo necesita buscar un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Porque con el tiempo todo se desgasta, o sea, es una cuestión del paso del tiempo. Una de las cosas que me gusta decirles a veces a los pacientes, y llegando a esta parte de los coches, digamos, que ya que estamos en la cuestión de coches, es que si vas a hacer un Ford del año 50, por lo menos tenés que estar hecho una pinturita y que digan qué divino, estamos en el 2017, pero ese Ford es una belleza. Es una belleza, claro. Tiene pasión esto de la medicina, ¿no? Y la medicina tiene que ser una pasión, o sea, es un sentimiento, como le dicen a veces al fútbol, ¿no? O a todos los deportes, es un sentimiento. Entonces, y uno realmente brinda un servicio donde el paciente pasa a ser nuestra principal cosa tan querida que realmente mantenemos una relación a veces amistosa con los pacientes. No es una relación frívola o una relación protocolar, por el contrario. Los pacientes conmigo desde hace años, yo no soy la doctora Florinda de Clementi, yo soy Florinda. Yo creo que la experiencia que tuve esos 4 años casi de cirugía te forma para el resto de tu vida, y eso tuvo mucho que ver con la elección en cuanto a la parte médica que elegí junto con mi mamá, de abrirnos un centro de medicina antienvejecimiento y de medicina estética. ¿Por qué? Porque sinceramente creíamos que, o sea, en mi profundo interior sentía la necesidad de dar calidad de vida a la gente en vida y no llegar al límite en el cual ya muchas veces uno tiene escasos recursos para poder prevenir. Yo para mí, y esto se lo digo a todas mis pacientes, y digo a todas y todos mis pacientes, para ustedes también hombres, hay muchas cosas, muchos tratamientos, a no sentirse inhibidos, por favor, porque la verdad es que sinceramente el hecho de enfocarnos en el bienestar, en el verse bien, en el sentirse bien, hace que uno sinceramente pueda moverse bien en la vida, pueda tener su autoestima justa y la confianza necesaria para enfrentar un mundo en el cual, nos guste o no, siempre está un poco la parte, a veces no tanto estética, pero sí por lo menos de ver una persona saludable. O sea, uno quiere estar lamentablemente hay cuestiones a nivel empresarial y que se elige muchas veces por cuestiones de imagen, incluso de actitud hacia la vida. Si te parece bien, nos vamos a ver ahora el Mujeres al Volante, donde tenemos una invitada que le hacemos 3 preguntas, a ver cómo le fue. Vamos a verlo.